Entonces, le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo ahora a una nueva charla del ciclo de estudios económicos con enfoque de género, donde hoy nos presenta Diana McDonald con la charla Impacto de la pandemia COVID-19 en las mujeres. Diana es doctora en economía de la Universidad Estatal de Arizona. También es un postdoctorado en el Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Chile, magíster del Centro de Economía también aplicada, y actualmente trabaja como economista en el Departamento de Investigación del Banco Central de México. Su investigación principalmente se enfoca en modelos de Search and Matching con aplicaciones en el mercado laboral, mercado del matrimonio y el Foster Care System en Estados Unidos. Por último, recuerden dejar sus preguntas a través del chat o en la sección para responder preguntas para que al final de la presentación las podamos leer y Diana las pueda responder. Así que con eso dejo el micrófono para Diana. Ok, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. A ver si me dan un segundito. Ok, es que me cuesta un poco esto. Okay. Ya, entonces... Ok, ustedes lo ven, ¿no? Sí, vemos Sí, se ve. Pero se ve como... ¿No se ve pantalla grande? ¿Se ve pantalla chica? Claro, pantalla chica. Ahí creo que hay que poner como ver y... Estamos viendo también un mensaje que sale. Sí, ok. Entonces, para hacerlo grande, ¿qué tengo que apretar? Creo que en herramientas. Envío. Ahí. Ok. Ok, ya. Entonces, bueno, primero los quería felicitar por la iniciativa de traer temas de género, que creo que es súper importante conversarlo, y también gracias por la invitación. Entonces, antes de comenzar, quiero hacer dos disclaimers, ¿ya? Primero, todo lo que yo diga hoy día no representa los pensamientos del Banco Central de México, ni de su junta. Y segundo, bueno, la desigualdad de género no es un tema, no forma parte como de mi agenda de investigación, por lo que no voy a hablar como de mi propio research ni mis propios papers, sino que voy a darles como un framework, ¿ok? Con un poco de revisión de literatura. Entonces, antes de comenzar, me gustaría, primero voy a comenzar dándoles una idea de por qué esta crisis es distinta a las crisis anteriores, ¿ok? Entonces, en particular lo que está pasando es que los grupos que se están viendo afectados hoy en día con la crisis, en términos de empleo, ¿ok? Son distintos a los grupos que se veían afectados en las crisis anteriores. En particular, en general, lo que pasaba antes era que en los periodos de recesión eran los hombres quienes veían una mayor contracción en su trabajo, ¿ok? Más que las mujeres. Entonces, en particular, tengo este gráfico, bueno, acá está la cita, ¿ok? La fuente. Y aquí lo que nosotros podemos ver es la variabilidad de las horas trabajadas por grupo, ¿ok? En particular, está para los hombres solteros, hombres casados, mujeres solteras y mujeres casadas. Entonces, como ustedes pueden ver, de hecho, el grupo que tiene menos variabilidad son las mujeres, que es el rojo, ¿ok? Y esto es desde 1962 hasta el 2014. Entonces, con este gráfico motivacional, ¿cierto? Podemos ver de que, de cierta forma, antes el empleo de los hombres se veía más afectado en los momentos de recesión. Y, bueno, la literatura presenta muchas razones de por qué este era el caso, ¿ok? Acá yo voy a mencionar dos. Entonces, en particular, como les mencioné en este gráfico, nosotros vemos que el empleo de las mujeres es menos variable a través del business cycle, ¿ok? Y en particular se dan dos grandes motivos. Primero, se dice que uno de los motivos es el insurance in the family. O sea, within the family se trata de hacer de alguna forma algún tipo de insurance. Entonces ustedes pueden pensar, ¿cierto?, en las mujeres casadas, que en momentos de recesión lo que hacen es que van a intentar aumentar su labor supply para poder compensar el desempleo o el potencial desempleo de los esposos. ¿Ok?
Y bueno, acá está la cita, ustedes pueden ir a ver este paper, de hecho, donde ellos muestran la variabilidad y muestran que estos gráficos que yo les estaba mostrando, hay regresiones, etc. ¿Ok? Y un segundo motivo es la composición sectorial. ¿Ok? En particular, lo que pasa es que sectores que son más dominados por hombres son más afectados en las contracciones que los sectores de mujeres, como por ejemplo la manufactura o la construcción, versus los sectores que son dominados por la presencia femenina, como los servicios, o el turismo, o los restaurantes. ¿Ok? Y esto ustedes también pueden ver una cita, de hecho, en este paper, donde ellos muestran que incluso hay algunos sectores que son dominados por mujeres que son contracíclicos. ¿Ok? Entonces, primero quería hacer, el mensaje aquí, ¿cierto?, es que en las recesiones anteriores los hombres eran más afectados. De cierta forma, esta recesión es nueva, ¿cierto?, porque puede estar potencialmente afectando más a las mujeres. ¿Ok? Entonces, en particular, lo que está pasando aquí, ¿cierto?, es que quizás la pandemia es muy probable que va a tener efectos desproporcionados, negativos, sobre las oportunidades de empleo de las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos estas medidas de social distance, ¿cierto?, que tienen un impacto súper grande en aquellos sectores donde se requiere interacción, ¿no? Como por ejemplo los hospitales o los restaurantes o el hospitality. Y además tenemos esta nuevo componente que son el cierre de los colegios y de las guarderías, lo que podría impactar fuertemente a las mujeres trabajadoras con hijos. ¿Ya? Entonces ahora uno se podría preguntar por qué es importante, bueno, perdón, volviendo a esto, entonces lo que quería mencionar es que el bottom line es que las mujeres están más afectadas o potencialmente más afectadas en esta crisis. Ahora uno se podría preguntar por qué esto es importante, ¿no? O sea, ¿por qué nos debería importar lo que pasa durante una recesión? Entonces la literatura ha mostrado distintos efectos, ¿ok? Entonces, ustedes pueden ver la mano, ¿no? Sí, ok. Entonces, primero, por ejemplo, se ha probado de que cuando hay una pérdida de trabajo, pueden haber pérdidas de ingresos que sean persistentes. ¿A qué me refiero con eso? Supongan ustedes que ustedes perdieron su trabajo hoy día, puede ser de que la persistencia 6 años después ustedes van a estar ganando 10% menos de que hubiesen ganado si no hubiesen perdido su trabajo. Entonces hay una persistencia importante cuando uno pierde el trabajo. El segundo punto, este paper de Davis and Bonwatcher, ellos muestran de que cuando se pierde un trabajo es mucho más severo durante la recesión. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Supongo ustedes que ustedes pierden un trabajo durante una recesión, en su span de vida eso va a equivaler a 2.8% de pérdida de ingresos, de 2.8 años en pérdidas de ingresos. ¿Ok? Y por último, este paper de Jaroch, ellos analizan, por ejemplo, supongan ustedes que ustedes pierden un trabajo, el trabajo hoy día, eso aumenta la probabilidad de que ustedes pierdan otro trabajo en el futuro. ¿Ok? Entonces, condicional de que si uno entró al desempleo, si sale del desempleo es mucho más probable volver a caer al desempleo. Y además, como bueno, esto es bien estándar en la literatura, ¿cierto? Hay una pérdida de capital humano cuando uno está desempleado y por lo tanto se pueden perder ingresos respecto a la experiencia. ¿Ya? Entonces, en realidad yo quería mostrarle esto como para hacer el highlight de que esto es un problema que importa, ¿ok? Eso tiene consecuencias. Entonces, ¿por qué es importante para las mujeres? Porque las mujeres ya están en desventaja dentro del mercado laboral y esto va como a agudizar esas desventajas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hablar hoy día? Entonces, lo que hoy día quiero hacer en particular es que he tomado algunos papers que son como descriptivos de cierta forma, que han analizado lo que está pasando en otros países, y yo quiero hacer un análisis similar en Chile, ¿ya? Y lo que me voy a concentrar en 2 puntos. Primero, en el hecho de que las mujeres se están disminuyendo la participación en el mercado laboral mucho más que los hombres. Y segundo, que las pérdidas de empleo también son mayores para las mujeres que los hombres. ¿Ok?
Igual me gustaría mencionar que estas no son las únicas implicancias que hay dentro de la pandemia, ¿no? O sea, hay otros problemas de género, como son el maltrato, la violencia doméstica, que no los voy a mencionar aquí porque no caen en los tópicos de economía, pero creo que son problemas relevantes también, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer hoy día, como les mencionaba, es que les voy a mostrar cómo la participación femenina ha disminuido en Chile por la pandemia. Vamos a tratar de entender cuáles son como los conductores de esta disminución en la participación. Después vamos a hablar también de las pérdidas de empleo, ¿ok? Y qué pueden estar, los mecanismos que pueden estar causando esta pérdida de empleo. Y por último, una vez que les presento como esta idea, que en realidad mi motivación es decir que las mujeres están afectadas en una forma desproporcional, les quiero hablar un poquito de la literatura, ¿ok? Entonces, en la literatura, cómo se modela la división de producción doméstica dentro de un hogar, ¿ok? Eso va a ser como al final. Entonces, como les decía, déjenme partir más o menos con estos motivating facts. Entonces, primero vamos a hablar del labor market participation, ¿ok? Entonces, déjenme mostrarles un gráfico. Bueno, todo lo que yo voy a hacer aquí va a ser un análisis simple, ¿eh? O sea, todo es raw data. Aquí no hay un diff and diff. Eso es para un paper. Esto es como para motivar el problema, ¿ya? Entonces, bueno, este gráfico que está aquí, acá tengo el participation rate en Chile. Estos son datos de Chile, son del INE, ¿ok? Y son agregados. Entonces aquí les estoy mostrando cuál es el participation rate trimestral. Esto es por las frecuencias de trimestre, para las mujeres y los hombres. ¿Ok? O sea, uno mirando este gráfico se da cuenta de que hay una brecha importante. ¿Ok? Después vamos a hablar un poco de este cambio. Si ustedes se fijan, la participación bajó para ambos, para los hombres y para las mujeres. Pero primero hablemos un poquito de lo que antes de la pandemia, ¿cierto? Entonces, antes de la pandemia nosotros podemos ver de que hay una brecha de participación importante, ¿ya? Esa brecha de participación es en promedio el 24%. Aquí saqué el promedio de entre el 2014 y el 2020, antes de la pandemia, ¿ok? ¿Cómo la literatura explica esta baja de participación? En general se puede linkear, ¿cierto?, a la desigualdad en la división de las actividades dentro del hogar, ¿ok? Del household, del home production, que se llama la literatura. Entonces, ¿y por qué, cierto? En particular, porque generalmente el cuidado de la familia y el trabajo doméstico se asigna socialmente hacia las mujeres, ¿ok? Y esto, de hecho, uno lo puede ver en los datos, ¿ok? O sea, que efectivamente las mujeres dedican más tiempo al hogar, ¿ok? De hecho, aquí traje como un gráfico, ¿no? Entonces acá lo que estoy mostrando es, supongan ustedes consideren el total de tiempo que un hombre y una mujer destinan al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado, ¿ok? Después les voy a mostrar en detalle qué puede ser un trabajo no remunerado, pero por el momento piensen que es como cuidar a la familia, hacer cosas de la casa. Entonces, si ustedes se fijan, lo que está mostrando este gráfico, ¿cierto?, es que efectivamente las mujeres dedican más tiempo, el morado oscuro, dedican más tiempo al trabajo, al trabajo no remunerado, ¿ok? En particular, si uno mira los datos, estos son datos de Chile de nuevo, ¿eh? Estos del 2015. Entonces, por ejemplo, en particular, las mujeres destinan 5 horas al día en trabajo no remunerado, y 7, bueno, esto en promedio, ¿cierto? Y 7.6 en trabajo remunerado, versus los hombres, ¿cierto?, que destinan la mitad del tiempo en trabajo no remunerado, pero trabajan un poquito más. Pero fíjense que en total la mujer trabaja más, ¿no? En trabajo remunerado y no remunerado. Entonces, ¿cierto? Esto hace sentido con la idea de que una de las cosas que puede estar detrás de la baja participación es el tiempo destinado, o sea, el tiempo que las mujeres destinan a trabajo no remunerado. ¿Y a qué nos referimos con trabajo no remunerado? Entonces uno podría pensar en distintas categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, este gráfico también es de Chile del 2015, y aquí estamos viendo distintos tipos de trabajo no remunerado. Por ejemplo, trabajo
de cuidado a los integrantes de la casa, trabajo doméstico, trabajo no remunerado en quehaceres domésticos y cuidados para otros hogares. Aquí lo que pienso es cuando la abuelita cuida al nieto, cuando la hija cuida a los papás, y también cuando hay trabajo no remunerado para la comunidad en general. Entonces fíjense que aquí uno lo que puede ver claramente, fíjense que primero, esta línea de acá nos está diciendo la participación, ¿ok? O sea, por ejemplo, esto significa que el 92.8% de las mujeres realiza trabajo no remunerado en su casa, versus el 82.2% de los hombres. Acá es lo mismo. Hay una mayor participación, el 48.9% de las mujeres realiza trabajos no remunerados cuidando a familiares, ¿cierto? Por lo tanto, este gráfico de cierta forma nos dice que las mujeres participan más en trabajo no pagado, no remunerado, y cuando lo hacen, dedican más tiempo que los hombres. ¿Ok? Entonces, ahora vimos que la participación femenina era menor. Una posible razón puede ser el trabajo doméstico. ¿Ok? Entonces ahora lo que les quiero mostrar es específicamente, ¿cierto?, qué está pasando por el COVID, ¿no? ¿Qué es lo que les estoy mostrando en este gráfico? En este gráfico estoy mostrando el cambio en la tasa de participación, pero el cambio es contra trimestre. O sea, por ejemplo, este punto de aquí está tomando la diferencia entre la participación del primer trimestre del 2019 versus el primer trimestre del 2018. Es porque quiero como no tener problemas de estacionalidad, ¿no? Como temporal. Entonces estoy comparando con el año anterior, el mismo trimestre. ¿Ok? Entonces si ustedes se fijan, bueno, que el 2020, el segundo trimestre del 2020, que esto es como abril, marzo-abril, ¿no? Que cuando empezó la pandemia, hubo una caída bien fuerte de participación femenina. De hecho, ustedes se fijan que, bueno, la participación cayó más en términos relativos y se ha ido recuperando, ha ido aumentando, ¿no? En particular, lo que yo les quería mostrar era esto. Entonces, por ejemplo, si uno mira el semestre, perdón, 2019, claro, quiero comparar este semestre, ¿cierto?, con este. Entonces, básicamente, en el mismo trimestre del año anterior, la participación masculina cayó en un 13%, comparado con el trimestre anterior, y el de la mujer 20%, ¿cierto? Entonces, la caída en términos relativos. Hay menos mujeres que participan, ¿cierto? Por eso lo estoy haciendo en términos relativos. Entonces, en términos relativos de esa tasa, hubo una disminución mucho más alta para las mujeres, y también podemos ver de que las mujeres están reentrando al mercado a una tasa menor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros estoy comparando el último trimestre, bueno, todo esto, el último trimestre de información que tengo es el primer trimestre del 2021. Entonces, por ejemplo, el 2021 nosotros podemos ver de que los hombres están 6% más abajo del año anterior, pero las mujeres están 12%. Entonces, las mujeres están entrando a una menor velocidad. Se está recuperando, ¿cierto? O sea, hay mayor participación, pero es más lenta, ¿ok? ¿Y cuál puede ser una posible explicación de esto, cierto? Esto podría tener que ver con el cierre de los colegios, ¿cierto? Que aumenta el trabajo de la casa, el home production, y cuando tienen que cuidar de los niños. Además, también acá está la peculiaridad, ¿cierto? Que, por ejemplo, muchas veces las mujeres reciben, o las familias reciben ayuda de familiares, que no puede pasar ahora porque a veces, por ejemplo, los abuelitos por el riesgo de la contaminación, ¿no? O de tener el virus. Y como el gráfico que yo les mencionaba anteriormente, como que sugiere un poco, ¿cierto?, que probablemente este aumento del trabajo dentro del hogar está cayendo desproporcionadamente dentro de las mujeres, ¿ok? Acá, bueno, voy a mencionar esto, pero acá yo no estoy alegando causalidad ni nada, ¿cierto? O sea, acá esto es raw data. Estoy sacando gráficos, pero si ustedes ven, acá hay un espacio para hacer cosas como de investigación, ¿no? O sea, uno podría ver realmente cuál es la causalidad, cuánto es el impacto que hubo en la pérdida de la participación, controlando por observar, ¿cierto? Y, lo que me gustaría mencionar, bueno, lo que pasa es que donde yo saqué los datos, yo tengo data agregada, no tengo la encuesta de empleo. Pero si ustedes tuviesen la encuesta de empleo, ¿cierto?
Algo interesante que se podría mirar, ¿cierto? Es cómo está este cambio en participación varía por estado marital, o por tener hijos o no tener hijos. Eso sería también interesante de mirar, ¿ok? Y en particular, porque yo pienso que el grupo que está probablemente en mayor riesgo son los padres solteros, ¿ok? Porque ahí, si pensamos padres solteros, probablemente tienen una fuente de ingreso, y si uno mira la distribución de los padres solteros, ¿cierto? Bueno, para que tengan una idea, de los hogares, el 13% de los hogares son padres solteros, que son 700.000 hogares, y de ese 13%, el 85% son mujeres. ¿Ok? Entonces, esto sería preocupante, ¿cierto? Que las mujeres solteras se están viendo especialmente afectadas, con hijos, mujeres con hijos. Ya, entonces eso era una de las cosas que quería hablar, ¿no? Entonces vimos que la participación femenina en el mercado laboral ha disminuido, no sé si producto del COVID, porque no puedo dar la causalidad, pero hay sugerencias, ¿no? Y uno de los potenciales motivos puede ser la producción del hogar, porque hay que producir en el hogar, ¿ok? Y ahora entonces le quería mostrar qué estaba pasando con la pérdida del trabajo, ¿ya? Entonces, partamos primero pensando en términos del desempleo, ¿ok? Antes del COVID, ¿cierto? Antes de la pandemia, acá tengo el unemployment rate en Chile, ¿cierto? Tengo el mismo horizonte de tiempo. Y si ustedes se fijan, las mujeres son más likely to be unemployed, sin controlar por nada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Como del raw data podemos ver de que el unemployment gap es como 1.5%. Y si uno lo piensa, lo que uno está diciendo es que, fíjense, menos mujeres están participando en el mercado, y las que participan van a estar más desempleadas. ¿Ok? Entonces aquí, el cambio lo voy a mostrar en otra gráfica, porque fíjense que acá yo quiero ver cuál es el cambio en el desempleo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, uno ve aquí que en términos de la tasa de desempleo, ¿cierto? Hubo un salto súper grande de los hombres. O sea, de hecho, da la impresión de que, a diferencia de otros países, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, las mujeres entraron al desempleo más rápido, pero aquí los hombres entraron al desempleo más rápido. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, bueno, después lo vamos a ver con unos datos, la recuperación está siendo mucho más lenta para las mujeres. O sea, ellas entraron menos al desempleo en términos relativos de tasa, ¿cierto? Pero están saliendo más lento. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, hice otro gráfico, y esta es la misma idea que el anterior. Entonces aquí estoy viendo cómo cambió la tasa de desempleo fijando el semestre, ¿cierto? Y comparado con el año anterior. Entonces, si se fijan aquí, podemos ver de que la tasa de desempleo de los hombres saltó un montón. ¿Ok? La de las mujeres también, pero la del hombre en términos relativos, ¿cierto? Porque fíjense que, por ejemplo, en en esta tabla, los hombres antes de la pandemia, ¿cierto? En el tercer trimestre del 2019 tenían un 7% de desempleo, después tienen el 14%, casi el doble. Y las mujeres pasaron del 8 al 12. ¿Ok? Bueno, fíjense que igual estos números, después se les voy a mostrar con con el número, no con el ratio, porque acá también está cambiando el denominador. O sea, no está cambiando el número de gente ocupada solamente, pero también está cambiando el número de gente que está participando en el mercado. Entonces las mujeres están saliendo, como que hay un ruido ahí, ¿no? Entonces, como hay este cambio en participación, aquí tengo un gráfico donde estoy mostrando el número de ocupados. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí en el eje Y tengo el número de trabajadores ocupados y a través del tiempo. Entonces, si ustedes se fijan, olvidándonos de la participación, como les dije, porque el denominador está cambiando también, acá hay un salto súper grande en el número de desempleados para los hombres. Pero empieza a disminuir, ¿no? Fíjense que con las mujeres no está pasando eso. O sea, hubo un aumento, pero no hay una caída. ¿Se fijan? Como que se mantiene un poco estable aquí. Entonces, ¿por qué puede ser esto? ¿No? ¿Por qué las mujeres, o sea, de nuevo, el mensaje es que los hombres entraron al desempleo más rápido, a una tasa mayor,
pero están saliendo del desempleo a una tasa mayor también. Las mujeres les está costando más salir. Entraron menos, pero les está costando más salir. ¿Y qué cosas pueden explicar esto, no? Entonces aquí yo les voy a mostrar algunos también hechos motivacionales, que esto tiene que ver primero por los sectores donde trabajan las mujeres, ¿ok? Porque en general los sectores donde trabajan las mujeres requieren cierto nivel de interacción social. Y también, bueno, esto es como para los sectores, sí, y también la informalidad, ¿ok? Porque muchas veces las mujeres o la gente que trabaja en informalidad requiere de espacios públicos, ¿no? O sea, la persona que está vendiendo dulce en la esquina, la gente que vende sopaipilla, etc. Ellos necesitan espacios públicos para proveer el servicio. Entonces, primero voy a hablar de esto, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de la distribución sobre los sectores y después vamos a hablar un poco de la informalidad, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí este es un gráfico donde nos está mostrando la distribución de trabajadores por sector, ¿ok? Bueno, acá yo no puse todos los sectores, pero puse los sectores más representativos. Entonces, fíjense que en estricto rigor, si ustedes suman las columnas rojas, por ejemplo, eso debería dar 1. ¿Ya? Entonces, como fijen el género, y ahí estoy mirando la distribución sobre sectores, ¿ok? Entonces, si se fijan, los sectores donde trabajan las mujeres son bien distintos que de los hombres, excepto por el de comercio. El de comercio es bien similar, ¿ok? Y, bueno, acá está, este tiene o sea, lo que está diciendo esto es que, por ejemplo, más del 20% de las mujeres trabajan en el sector de comercio, al por mayor y al mayor. Bueno, 15 menos delta por ciento trabajan en enseñanza y así sucesivamente, ¿ok? Entonces ahora yo lo que les quiero mostrar son cómo ha cambiado el número de empleados dependiendo de los 4 sectores con mayor número de trabajadores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esto es lo que hice. Tomé los sectores, entonces dije, ok, voy a tomar los sectores donde hay más mujeres en términos de la mayor cantidad de mujeres en términos de distribución que trabajan ahí, ¿ok? Entonces, si uno toma eso, ¿cierto? Las mujeres trabajan más en el comercio, en la enseñanza, en la actividad de atención de la salud humana y asistencia, y en la actividad de los hogares como empleadores. Los hombres trabajan más también en el comercio, en la construcción, industrias manufactureras, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Como yo les mencionaba al principio, estas cosas de aquí eran las que se veían más afectadas en las crisis normales, ¿ok? Era la manufactura y la construcción, cosa que no está pasando aquí necesariamente, ¿ok? ¿Y qué significa este número que está acá? Este número significa la cantidad de mujeres, o sea, condicional en el sector, qué porcentaje son mujeres y hombres. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí el 48% de la gente que trabaja es mujer, acá el 71%, etc. ¿Ok? O sea, son sectores que son female dominated, estos 3 de aquí. Y estos de acá son mayoritariamente dominados por hombres. ¿Ok? Entonces, acá lo que hice en estos 2 gráficos, lo que estoy tratando de mostrar de nuevo es, estoy tratando de enfocarme en el número de ocupados, porque como les mencionaba, está pasando algo con la participación, que está cambiando también, el denominador. Sí, denominador. Entonces, acá, ¿cierto? Tengo los 4 sectores que yo les mencioné para los hombres, ¿no? Y si ustedes se fijan, lo que está pasando en estos sectores es que hubo una contracción, ¿cierto? Disminuyó la cantidad de ocupados, pero está reactivándose, ¿cierto? Todos los sectores están, bueno, excepto un poquito este, pero en su mayoría estos 3 se están reactivando. ¿Y qué está pasando con los sectores que son dominados por mujeres? No está, bueno, excepto por el comercio se está reactivando, pero estos de aquí no. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay ciertos sectores donde trabajan las mujeres que no se están reactivando a la misma velocidad que los sectores donde están los hombres. ¿Ok? Entonces, una posible respuesta de por qué las mujeres les está costando salir del desempleo, ¿cierto? Puede ser por puede ser una consecuencia de la reactivación del sector donde trabajan las mujeres. Y como le había mencionado, otra fuente de esto puede ser la informalidad. ¿Ok? Entonces aquí lo que yo les estoy mostrando es la tasa de informalidad en Chile. Si ustedes se fijan, las mujeres trabajan más informalidad que los hombres. O sea, en particular, el gap es de 2.7%. De nuevo, esto es sin controlar por nada, ¿ya?
¿Y por qué esto es un problema? Esto es un problema, ¿cierto? Porque estos tipos de informalidad no tienen protección social, ¿no? O sea, esto inclusive es mucho más preocupante porque ellos seguramente no tienen seguro de cesantía, no tienen un montón de protecciones sociales, ¿ok? Y qué es lo que está pasando, que aquí también creo que sería como interesante analizarlo en profundidad, es porque lo que uno ve, ¿cierto? Aquí es que la tasa de informalidad baja, ¿ok? En un ambiente normal, si no hubiese crisis, uno quizás le gustaría que la informalidad baje, ¿no? Porque uno pensaría que la gente se está formalizando, se está yendo al mercado formal. Pero lo que yo creo es que acá la informalidad está bajando porque la gente se está yendo al desempleo, no porque están encontrando un trabajo formal, ¿ok? Y eso en realidad con los datos que yo tengo no lo podía ver, ¿no? Porque no, como son datos agregados, yo no sé en qué actividad estaba la persona antes y dónde está ahora. Entonces quizás eso también sería interesante mostrar, ¿no? Que la informalidad está bajando, pero que porque la gente está convirtiéndose en desempleada. ¿Ok? Y bueno, entonces en realidad esto, lo que yo les quería mostrar esto primero para hacer como el highlight de que esto está impactando a las mujeres desproporcionadamente. De nuevo, yo no puedo dar causalidad todavía, pero hay espacio, ¿cierto?, para probar formalmente, hacer análisis de datos, ¿cierto?, para probar de que las mujeres efectivamente están disminuyendo su participación más y que están perdiendo trabajo más, ¿ok? Y lo que yo creo, ¿cierto?, es como la peculiaridad de esta crisis es el problema del home production, ¿no? O sea, dado que tenemos la cuarentena, dado que está el social distance, están cerrando los colegios, el home production es clave, ¿cierto?, en las decisiones de labor. Entonces, esto era como, de cierta forma, también para motivar, ¿ok? Entonces aquí ya podemos ver de que es importante que cuando uno modela o quiere entender las decisiones de labor supply de la gente, especialmente de las mujeres, es importante considerar el home production, ¿ok? Entonces ahora les voy a hablar un poquito de la literatura. Entonces, como yo les mencionaba, es para entender el gender gap, y esto es como un approach de la literatura, ¿cierto? Es indispensable entender las decisiones de labor supply de las mujeres, ¿ok? Sobre todo ahora que el COVID como que ha enfatizado la importancia que tiene la división del labor dentro de la casa, ¿cierto? Cómo eso afecta las decisiones de participación laboral. Y sobre todo porque, bueno, mucha gente tiene miedo, ¿cierto?, de que el gender gap que existe hoy día se incremente o se exacerbe producto del COVID. Si no hay política que traten de evitarlo, ¿no? Entonces, para que los policy makers, ¿cierto?, para que la gente que hace decisiones de política haga políticas correctas, ¿cierto?, esto requiere de que haya un entendimiento claro de cómo el labor supply varía, ¿no? Y varía respecto al estado marital, a la presencia de niños en el hogar, al nivel de educación, a la estructura del wage, como el wage gap, lo que habló Alessandra la otra vez, y también la división del labor en la producción, ¿ok? Entonces, hoy día yo me voy a enfocar un poquito más en esta parte, ¿ya? En la división de cómo se divide el labor, y en especial yo les quiero hablar un poco de cómo lo están haciendo los modelos hoy en día, ¿ya? Y cuáles serían los caveats que tienen esos modelos, así como en big picture, ¿ok? Entonces, ¿cuál es una pregunta bien recurrente en la literatura para tratar de entender el labor force participation, pero sobre todo de las mujeres, ¿ok? Y de las mujeres casadas? Es que se trata de entender, porque se ha visto que, como un Stalize Fact, ¿cierto?, se ha visto de que la participación femenina ha aumentado un montón a través del tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como que los economistas han tratado de dar distintas explicaciones de por qué esto ocurre, ¿ya? Yo aquí les puse algunas, si ustedes están interesados, con las referencias. Por ejemplo, alguna explicación, este paper de Greenwood, él dice que es el technological change en la casa, ¿no? O sea, básicamente va a haber una función de producción en la casa que tiene alguna tecnología, y digamos que la tecnología ha mejorado, ¿no? O sea, yo necesito menos tiempo, ahora hay aspiradora, ahora hay lavadora. Entonces, como que, la función de producción del hogar ha cambiado, ¿ya? Bueno,
Otra explicación típica es el cambio en la distribución del wage, ¿no? O sea, básicamente ellos dicen que el wage gap se ha disminuido a través del tiempo, entonces como que ahora las mujeres están entrando más al mercado laboral. Otra cosa que es bien interesante, que de hecho voy a hablar un poquito de esos papers, hay unos papers que son más o menos nuevos, bueno, casi todos son nuevos, pero este que está aquí, este es una econométrica, es un paper bien interesante porque ellos tratan de introducir como cosas culturales, ¿no? O sea, en general los modelos como que son bien abstractos y no hablan acerca de la cultura. Entonces como que de cierta forma tratan de introducir los cambios culturales. Ellos dicen, mira, o sea, por ejemplo, ahora con los tiempos modernos de ahora, no es lo mismo ahora que comparar cómo estaba la cultura en los 80, en el 85. O sea, ahora hay cambios de roles, ¿no? O sea, hay mujeres que trabajan y hombres que se quedan en la casa cuidando a los hijos, entonces ellos tratan de incorporar como esos cambios sociales. Y, ok, entonces, esto también les quería comentar brevemente cuáles son más o menos los modelos que se usan en la literatura, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí lo que nosotros estamos tratando de entender primero es como el female labor supply, y cómo eso se interactúa con la producción del hogar, ¿ok? Y cómo se hace ese link va a depender de cómo la gente lo modele, ¿ok? Entonces, para que tengan una idea, generalmente en los modelos de estos se usan modelos de search and matching, ¿ok? Entonces uno puede suponer de que hay un mercado del matrimonio, en un lado están las mujeres, en el otro están los hombres, hay decisiones de matrimonio, de divorcio, y después los hogares, ¿cierto?, toman decisiones respecto a cuánto va a ser el labor supply de la mujer, del hombre en el mercado, o cuánto va a ser el labor que van a destinar al hogar, ¿ok? Y estos son los que se usan generalmente, ese es como el framework estándar. ¿En qué varían? Muchos de estos papers, bueno, que yo les mencioné aquí, varían en cómo se modela la producción del hogar, ¿ok? Que yo creo en realidad que aquí hay mucho espacio para contribuir en la literatura. Entonces, por ejemplo, estas son algunas formas de modelación que se usan. Por ejemplo, hay papers que asumen que no hay producción del hogar. Bueno, que eso es como ya vimos que aquí como con esta cosa de la pandemia, ¿cierto?, donde la gente se ve obligada a tener que producir en el hogar, o sea, no se pueden o sea, donde tienen que destinar más tiempo al hogar, ¿no? Esto como que ya no es consistente con la práctica. Hay otra forma en que lo modelan, ¿ok? Es que asumen que las mujeres son las únicas proveedoras de producción del hogar. Entonces, si uno se fija, ese supuesto también es fuerte, ¿no? Porque como con los cambios de roles de hoy en día, eso no necesariamente es verdad, ¿ok? Hay otros papers también que asumen, por ejemplo, que las mujeres, que los dos, bueno, el hombre-mujer, puede ser mujer, voy a hacer hombre-mujer porque es estándar, pero puede ser... entonces puede ser, por ejemplo, de que los dos spouses van a producir home production, pero hay papers que asumen que la mujer es más productiva. ¿Ok? O sea, en realidad para mí yo lo interpreto como que las mujeres somos mejor para lavar los platos, somos mejores para hacer la cama. ¿Ok? Hay algunos papers que han usado este supuesto. Y por último, que este es el que yo les decía, que es bien interesante, que es como más nuevo, más contemporáneo, que se usan, se asume que los dos spouses pueden trabajar en el hogar y se asume que hay un bargaining sobre la división del labor. ¿Ok? Entonces, en particular, yo les quería hablar de este último, que es este paper que asume que se permite hacer un bargaining acerca de las tareas del hogar. Entonces, para que tengan, les voy a dar así como una idea general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este paper? Este paper lo que hace es que ellos toman un modelo del mercado, como les decía, va a haber mujeres y hombres, y mujeres y hombres va a ser estocástico, ¿no? O sea, yo me encuentro con alguien y decido si es que me caso o me quedo soltero, también van a haber decisiones de divorcio. ¿Okay? Generalmente es como así se modela el mercado del matrimonio. Y lo importante es que los agentes van a recibir utilidad del consumo de un bien y de el leisure, ¿sí? De leisure, y también va a haber un on-market good que es producido en la casa, entonces va a haber home production, ¿ok? Después, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos permiten heterogeneidad de los agentes,
¿ok? Entonces, por ejemplo, los agentes van a ser heterogéneos en los salarios, en la educación y en las family attitudes. Eso es lo que ellos llaman, entre comillas, como el cambio social, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, hablan de gente que puede ser más conservadora o gente que puede ser más liberal, ¿ok? Entonces, de hecho, ellos hacen algunos contrafactuales tratando de ver, por ejemplo, si uno hiciera que la gente fuese más liberal, qué pasaría en términos del wage, perdón, del cambio en la participación de la mujer, ¿ok? ¿Y qué es lo que encuentran en particular? Ellos encuentran o sea, este cambio en cuanto se participa en el hogar depende mucho como de la actitud. Podemos decir como de la cultura, ¿no? O sea, si estamos en una cultura donde no se le asigna la producción del hogar a la mujer por defecto, entonces se reduce el gap de la participación. Y también encuentran que hay complementariedades en la educación, bueno, que esto es como más o menos estándar, ¿ok? O sea, en general, porque fíjense que muchos de estos papers a veces como que tratan de entender no solamente labor participation, pero también qué está pasando en términos del matrimonio. O sea, si la gente se está casando menos, por qué se casan menos, etcétera. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que siempre se encuentra, que es como un resultado estándar, es que hay positive sorting en la educación, ¿no? O sea, la gente tiende a casarse con gente con su mismo nivel de educación. Entonces, bueno, yo quería mostrarles esta parte de la literatura en general porque pienso que hay espacio para contribuir, ¿ok? Si uno trata, o sea, se sale un poco de estos supuestos más estándar de la literatura, ¿no? O que la mujer es la única que provee labor para el hogar, o que la mujer es más productiva, sino que aquí hay como algo distinto, ¿no? Hay como un bargaining acerca de cómo se hace y cómo ese bargaining power puede cambiar dado mi nivel educacional, puede cambiar dado el wage que yo gano, que viene intuitivo, y dado cuáles son nuestras actitudes hacia la familia, o las normas sociales, podríamos llamar, ¿ok? Entonces, para concluir, bueno, lo que quería decir es que espero que esta como evidencia motivacional, como que hayan visto de que con el COVID-19 se ve un problema en un efecto de la distribución de las tareas del hogar en las decisiones de participación, ¿ok? Y creo que esto vale la pena analizarlo, ¿no? O sea, si uno tiene los datos, yo no encontré datos respecto a niveles de participación, no encontré datos, por ejemplo, de las horas que se destinan dentro del hogar post-COVID. Entonces, como es difícil ver cómo hubo el cambio, ¿no? Pero eso en algún momento va a estar, porque vi que en la página de INE están haciendo una encuesta para el COVID-19. También, cierto que, bueno, la intuición dice que esto va a afectar mayormente a las mujeres, ¿no? Y todo esto está como highlighting el hecho de qué tan importante es el home production en las decisiones de labor supply. También pienso que es importante, ¿cierto?, que la gente que hace policy se dé cuenta de que tienen que poner especial atención a hacer medidas que ayuden a las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, apoyar sectores que se están recuperando más lento, donde hay una mayoría femenina, ¿ok? Y como les mencioné, pienso que, bueno, acá no hice una revisión de la literatura porque eso tomaría quizá un mini curso, pero que si me creen que hay espacio para contribuir, ¿ok? Contribuir, pero yo creo que hay espacio para contribuir en los mecanismos, ¿no? O sea, en la construcción de los modelos, que está driving the results, ¿no? Creo que ahí hay espacio porque tampoco hay como un agreement en cómo debería ser la modelación cuando se habla de female labor supply. Y eso sería todo. No sé si tienen preguntas o dudas. Diana, muchas gracias por tu presentación. Es muy interesante, muy relevante, es algo súper atingente que nos está afectando hoy y que requiere, como tú comentabas, requiere medidas inmediatas. Y se tiene que hacer algo, tanto en Chile como en el mundo, para que no se vayan agudizando las brechas de género que existen. Tenemos una pregunta, la primera, bueno, les invitamos a ir dejando sus preguntas en el chat, donde dice preguntas y respuestas, o en el mismo chat, y ahí las vamos haciendo.
Si quieres, deja de compartir para que podamos... Ah, ya, disculpen, ok, perdón. Si prefieres, si no Sí, sí, no, es que quieres ¿sabes qué? mostrar algo. No, no, está no, bien. es que yo no soy buena para esto. Ah, acá está, ok, ok, perdón, perdón, ok, Ya. ya. Y la primera pregunta que va muy relacionada con todo lo que mostraste, por supuesto, es ¿qué tipo de políticas o acciones concretas sería bueno tomar para disminuir esta brecha que ha generado la pandemia en los temas laborales? Mira, yo creo que primero se tiene que hacer algo con los niños. O sea, yo entiendo el riesgo de que los niños vuelvan al colegio o que vuelvan a las guarderías, pero siento que podría haber alguna forma de hacerlo inteligente que le permitiera a las mamás trabajar. Pienso que eso es importante, sobre todo las mamás solteras. Y yo creo que la reactivación de los sectores, porque por ahí estaba leyendo en el diario que al parecer se anunció un paquete, pero el paquete va principalmente orientado a sectores que son de hombres, no a los sectores que tienen, ¿cómo se llama? Mayor participación femenina. Nos mostrabas muchos datos y muchos análisis gráficos del estado en que estamos y lo que Ujú. que ha surgido. ¿Cómo se puede utilizar esto para construir políticas públicas y cuáles son las cosas que se tendrían que seguir avanzando y qué nos puede enseñar toda esta información que nos está dejando la pandemia sobre las brechas que se están generando? ¿O cómo está formado el mercado laboral hoy en día? O sea, yo creo que lo que es primordial es entender las decisiones, ¿no? O sea, cómo se están tomando las decisiones. Yo creo que eso es clave. Porque me parece que algunos, bueno, sin desprestigiar a nadie, porque estos papers están publicados en buenas revistas, pero, o sea, me parece que decir que las mujeres están participando más porque ahora tienen lavadora, es un poquito, es un stretch, ¿no? O sea, siento que para hacer buena política hay que tener un buen entendimiento de lo que está pasando. Y me parece que hay un gap ahí. O sea, mientras no se tenga un entendimiento claro de lo que está pasando, de cómo se están tomando las decisiones de labor, de labor supply, yo creo que es muy difícil hacer policy. Y respecto, continuando con lo que estabas mencionando, de estos modelos y la diferencia de los modelos y los supuestos que van haciendo los modelos para interpretar la diferencia, ¿cuáles podrían ser las implicancias de tomar un modelo u otro? Porque me imagino que podrían traer distintos resultados el hacer el supuesto de por qué la mujer está o no está en el mercado laboral y cuál fue lo que produce esta entrada o salida de la mujer del mercado laboral. ¿Cómo usar estos supuestos? ¿Cuáles son las implicancias de los supuestos que tienen? O sea, mira, para darte un ejemplo. Supón tú que, bueno, una de las explicaciones que se da es el cambio tecnológico del hogar, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo voy y le compro lavadora a todo el mundo, ¿las mujeres van a participar más? Debería, ¿no? Porque estoy cambiando la tecnología de... O sea, me parece que esos supuestos son, si uno los lleva a la práctica para ver qué significan, son fuertes. O sea, me parece que te pueden llevar como algo, como un análisis equivocado, ¿no? Como te digo, o sea, si yo voy y le compro lavadora a todas las mujeres les compro microondas y lavadora, ya entonces ahora van a trabajar más. No sé. Como para seguir avanzando y en lo que se puede hacer y construyendo con los datos que ya hay, ¿cómo es la calidad de los datos para entrar en este tipo de investigación, especialmente cuando se mira el Interhouse Decision? Mira, la verdad es que yo trabajo en teoría, yo no trabajo mucho con datos, para hacer un disclaimer, pero mira, lo que yo no estoy segura, por ejemplo, lo que pasa es que depende de los datos, ¿no? Porque yo creo que hay un problema fundamental que yo no sé si está en la encuesta, que es la informalidad igual. O sea, por ejemplo, siento que la informalidad es súper relevante también. O sea como que hay dos dimensiones, ¿no? O sea, está como lo del hogar, está el problema de la informalidad. La verdad es que no sabría decirte cómo son los datos. Yo sé que en Estados Unidos se ha hecho un montón, ¿no? O sea, los gringos tienen datos para hacer análisis de cómo se hace la locación y para, bueno, ellos calibran y miden productividad de la mujer versus la del hombre, que la mujer es más productiva, etc. Creo que hay datos de Colombia también que se puede hacer. Lo que yo no he visto son papers de Chile.
o sea, que yo no he visto. Yo he visto cosas de género de Colombia y he visto cosas de género, bueno, en Estados Unidos. Y hay en otros países, pero en Chile no he visto. No sé si será por la calidad de los datos, y la verdad es que no soy la persona correcta para responder eso. Y ¿sabes algo, tienes conocimiento sobre cómo se ha avanzado en el entendimiento de la toma de decisión laboral y de negociación dentro del hogar? Mira, ese paper que mostré, que yo creo que vale la pena que lo revisen la gente que está interesada, ese es el único paper que yo he visto donde hacen un bargaining. Entonces, básicamente lo que ellos tratan de ver es como, bueno, como lo que debería pasar en equilibrio, ¿cierto? Es que el hombre tiene más bargaining power por ABC motivo. O sea, lo que tiene Nice Day Paper es que el bargaining power depende de los atributos también, ¿no? O sea, si el tipo tiene un sueldo muy alto, si es highly educated, también va a depender de sus características observables. Que yo sepa, que yo haya visto, ese es el único paper que he visto donde hay negociación dentro del hogar. Y es un paper reciente, ¿eh? Es una econométrica del 2017. Sí. Y estos modelos, si es que no me equivoco, estaban realizados y estos estudios por hombres, más que nada. Sí, en su mayoría. Me acuerdo que lo vimos uno de ellos, creo que uno que lo vimos en un curso contigo. Sí, el de Greenwood, ok. Entonces, ¿cómo impacta en que estos análisis o la falta de mujeres economistas haciendo estos estudios, haciendo estos análisis en la modelación del conflicto? O sea, yo creo que es súper relevante, porque déjame darte un ejemplo. Mira, ya no tengo la pantalla compartida. No, ok. Pero puedes volver a compartirle. Si Ya, quieres. porque mira, hay un paper que, espérame, hay uno de los que mostré ahí que es de una mujer. Ok. Entonces acá yo les puse una lista de papers, ¿no? Perdón. Este. Entonces ella, el 2013, incorporó un modelo como de norma social. O sea, como que ella dijo, mira, está pasando todo esto, bueno, están estas explicaciones relacionadas a la tecnología, a la distribución del wage, bla, bla. Pero ella dijo, yo creo que hay algo más relevante que mirar, que es la norma social. Entonces ella, Fernández, fue la que como empezó a hacer esta cosa de que hay una norma social o hay como un gusto. Hay una norma social básicamente que te está restringiendo la forma, ¿no? O sea, no es que las mujeres sean más productivas en la casa, sino que hay una norma social que las hace tomar la decisión de quedarse en la casa. Y de hecho, el paper que les mostré, el de Gausser y otra gente, usa varias cosas del modelo de Fernández. Entonces me parece que sí es importante, ¿no? Porque de hecho como fue una economista mujer la que como tomó un approach distinto, más que solamente la explicación de productividad de la mujer en la casa. Sí, así que pienso que es muy relevante. Y siguiendo con eso, ¿cuál crees tú que son los mejores supuestos sobre la tecnología, productividad en las tareas domésticas? ¿Cuál debería ser los supuestos que se deberían tomar para seguir avanzando en nuestra literatura? Ya, mira, esa es una buena pregunta y no. O sea, bueno, siendo como bien poco innovadora, a mí el paper que les mostré, bueno, en realidad ese paper lo mostré porque me gustaron los supuestos, ¿no? O sea, bueno, entre comillas, sí hay una tecnología de la casa, ¿no? Hay una tecnología, pero de todas formas hay como, y esa tecnología depende como de tus atributos, ¿no? De tu nivel educacional, de tu salario. La tecnología depende de eso, pero lo más interesante pienso que es el bargaining. O sea, cómo se dividen las cosas del hogar, ¿no? Sí, esa es una buena pregunta, pero no sé si tengo una buena respuesta. Bueno, hay que seguir avanzando e investigando sobre estos temas y en conjunto se va construyendo. Otra pregunta que hacen es si tienes algún dato respecto a la disminución de los sueldos por género que se han generado. Sí, qué buena pregunta. ¿Sabes qué? Eso no lo encontré. Bueno, pero para ser sincera, yo no bajé las bases de datos. O sea, yo saqué como esos cuadritos de Excel que te da el INE agregado. Y ese dato, de hecho, no estaba. Porque otra cosa que yo pensaba que era interesante era como el self-employment.
Porque, por ejemplo, lo que pasa es que yo tomé, bueno, si la gente está interesada, hay como un paper en Estados Unidos, que es de Alon y otra gente. Bueno, no sé, no ven el nombre, pero bueno. Quizás si deja de compartir la pantalla y Ok. ven en pantalla completa, ahí se puede ver mejor lo que estabas mostrando. Sí, porque bueno, básicamente, mira, este paper, yo, bueno, tomé un poco esto y traté de hacer este análisis que hace esta gente para Estados Unidos, pero para Chile, ¿no? Entonces, otra cosa que ellos hablaban, por ejemplo, eran los problemas con las microempresarias, que de hecho no encontré datos de eso. Porque también yo creo que ahí hay algo pasando con las microempresarias, que al parecer, bueno, como si se mantiene la tendencia, ¿no? Es que las mujeres tienden a estar en otro tipo de sectores invirtiendo, y son los sectores de nuevo que son los más afectados por el COVID, por el distanciamiento social. Sí, yo creo que, sí, o sea, yo creo que aquí hay hartas cosas que uno podría hacer. Sí, esto nos está entregando una oportunidad y hay muchas cosas que se pueden seguir investigando, seguir analizando, seguir viendo y seguir como proyectando para poder generar políticas públicas y para poder terminar con las brechas que se están generando, porque si mal no recuerdo, si el año pasado se proyectaba que la brecha de laboral se cerraba en 90 años, hoy día se cierran en 135, entonces es urgente seguir avanzando. Tenemos un mensaje que fue uno de los primeros que nos llegó, que decía que no tenía ninguna pregunta, pero demasiada inspiración encontrar con tantas minas secas. Así que muchas gracias. Y agradecer por el mensaje, agradecer a todos los que están mirando. Bueno, disculpa, yo quiero aprovechar la oportunidad porque estoy mirando a la gente que está aquí conectada y hay muy poco hombre. Me gustaría invitarlos a preocuparse de los problemas de género también. Sí. Afectan a todos. Porque no afecte. Antes de cerrar, quería ver si querías dar algunas palabras, complementar algo de lo que has dicho, algo que se te haya pasado antes y que quieres reiterar. O sea, no pienso que no. O sea, mi único, si tengo que dar un mensaje, es que la producción del hogar es key en las decisiones de supply, sobre todo para las mujeres, y siento que hay espacio para mejorar los mecanismos que están detrás de las decisiones de las mujeres. Sí, ese sería mi mensaje. Bueno, y reiterar las gracias por la invitación. Hoy nosotras y nosotros agradecidos de que hayas aceptado la invitación. Muy bueno todos los datos que mostraste, es muy pertinente hoy en día y algo que tenemos que seguir avanzando. Y nada más quería dejar invitados, como dice Diana, a la siguiente charla, que es el próximo jueves, que es sobre salud reproductiva, reformas anticonceptivas y bienestar social, donde viene Damián Clark. Eso, agradecer a todos. Voy a dejar de competir. Y muchas gracias. Okay, entonces me desconecto. Okay. Okay. Muchas gracias a todas y a todos por estar hoy acá en Ay, gracias a usted. Y si alguien quiere la slide, que me manda un email y se las envío. Está en mi página web. Sí, no hemos compartido ni una, pero sería muy bueno compartir las slides si es que puede, y si alguien está interesado nos puede escribir al correo. Sí, si alguien quiere me puede escribir y se las envío.